Vi la convocatoria en prensa del segundo encuentro latinoamericano de fotografía. Debe haber sido esa convocatoria con muchísimos meses de anticipación, pues, época previa a las redes, que todo era más lento. Debe haber sido a finales o mediados de los 80, de 1980. Recuerdo que hice una recopilación y la envié. Para sorpresa, a unos cuantos meses después recibí la carta del Consejo Mexicano de la Fotografía informándome que las fotos habían sido aceptadas y iban a participar, ¿no? Esto, estamos hablando de 1981. Muchos años después, en 1993, eh, para el tercer encuentro latinoamericano, recibí una invitación, para participar con el comentario de la ponencia de Pedro Meyer. Recuerdo la ponencia de Meyer, que en algún momento fue muy polémica. Visto a la distancia, han pasado 25 años, uno puede llegar a preguntarse, bueno, eso era tan polémico, y resulta que sí, que la irrupción del mundo digital en el, diríamos, ante lo que había sido 150 años de historia fotográfica, rompía y molestaba mucho, ¿no? Mi ponencia fue en la vía, de no presentar, que no, era un absurdo entender, que había como una diatriba entre una forma de hacer fotografía y otra, sino dije, bueno, termina siendo la misma disciplina, cambia en parte la herramienta, pero finalmente lo que quiere una persona que se enfrenta a una imagen, más que saber con qué herramienta se hizo, fue saber si esa imagen lo conmueve, le dice algo, más que el árbol genealógico, ¿no? Si el fotógrafo utilizó película de tal emulsión y tal químico o usó una cámara con tal sensor. Yo recuerdo que mi comentario a la ponencia de Pedro Mayer fue en esa línea, así resumido a grandes rasgos. Ahora también podemos, pensar, bueno, tenemos ahora una saturación de imágenes terrible, es decir, terrible, y no lo digo necesariamente en forma peyorativa, pero cada segundo, vi una vez una página donde analizaban que cada segundo se suben 60.000 imágenes, 60.000, 70.000 imágenes a la red. Entonces, bueno, mientras hemos estado hablando, ya hay varios millones, de nuevas imágenes que no veremos nunca, porque ¿cuántas trascienden? ¿Cuántas dicen algo al espectador? Entonces, ahí, entramos en otro análisis. Yo lo llamo, yo digo que la fotografía está ahorita convertida en una especie de ciclo exhausto, ¿no? Es cansado por esa saturación, y también porque en alguna forma, al ser heredero de una forma de ver, de construir el espacio que tiene 600 años de historia. Es decir, a mi juicio, la historia de la fotografía no debería comenzar en 1830 alrededor, ¿no? Sino retroceder 400 años más atrás, porque finalmente lo que sucede en 1830 es que hereda casi que íntegro esa forma de escribir, de aproximarse al espacio que proviene del Renacimiento. Lo que hizo fue convertirla en una tecnología. O sea, agarró esa forma de ver y le implementó unos equipos de cierta tecnología química, pero se mantuvo fiel a esa visión, a esa perspectiva monocular lineal. Entonces, esa forma de entender el espacio, se está agotando, porque precisamente nuestra interacción espacial está cambiando como en todas las sociedades, en todas partes, y entonces ese ciclo, pues, está a mi juicio bastante cansado, aunque ahora goce de una absoluta popularidad, ¿no? La, el asunto sobre la digitalización de imagen levantaba polémicas, ¿no? Levantaba polémicas, incluso, se fundía con aspectos políticos. Por ejemplo, había quien mencionaba que, bueno, que eso iba a poner la fotografía en manos de las transnacionales, de las grandes corporaciones. Yo decía, bueno, pero un momento, Kodak domina el 80% del mercado mundial, es decir, entonces, no queda ahorita en manos de unas monjas, y algo va a pasar. O sea, había una mezcla, y detrás de eso yo siento que lo que había era miedo al cambio. Más allá de la herramienta es el espíritu con el cual uno se aproxima a la fotografía, antes que si lo hizo con un negativo o lo hizo con un sensor. Pero no era claro, esa polémica no era clara entonces. Había de verdad, gente que se resentía y se enojaba. Lo que Pedro Meyer expuso en ese momento, yo creo que se entendería más fácilmente 10 o 15 años después. La gente lo iba a entender más fácil. En ese momento hubo incluso quien dijo, bueno, esto es como eso como que va a ser una moda,
así mismo lo catalogaban, una moda, bueno, que a lo mejor convivirá con lo otro, pero pocos calculaban el arrase, al menos en cuanto al uso diario que, significó que iba a significar la fotografía digital en ese momento. Estamos hablando del año 93, ¿no? Es decir, tienes una plataforma que vuelve todo bits, y entonces era una tentación muy grande que iba a llegar tarde o temprano, decir, bueno, tengo unos bits con los que hago video, hago fotografía, hago música, el texto se digitaliza también, entonces, bueno, terminas teniendo, haciéndote lo más fácil. Ojo, experiencias multimedia habían existido antes de otra forma, pero ahora se hacían también mucho más cómodas, ¿no? Porque, bueno, no necesitabas unas herramientas distintas para cada una de las disciplinas, sino que tener, diríamos, tu navajita suiza digital que te permitía abarcar todo, entonces, bueno, lo facilitaba, ¿no? La fotografía, tal como la conocemos, siempre está asociada a una forma de ver el espacio, pero esa forma de ver el espacio luego la puedes reinterpretar en muchas maneras, ¿no? También luego viene el encasillamiento, y eso ya es un problema que atañe a los propios autores muchas veces. Tratan de encasillarte, pero también a veces los autores se autoencasillan en temáticas o en tratamientos visuales. Me pasó una cosa curiosa, digregándome un poco, pero tiene relación con esto. En una exposición que realicé en Londres en 1996, unas grandes panorámicas que no tenían una intención este, discursiva sobre Venezuela en particular, aunque habían sido todas realizadas en Venezuela, sino que eran una reflexión sobre el espacio, y diríamos un espacio casi que genérico, y la exposición se titulaba Paisajes ontológicos, ¿no? O sea, como diciendo, no había mención a Venezuela, ni tampoco negando que fuera ahí, es decir, el espacio local era absolutamente anecdótico. Entonces me llamó mucho la atención que dos críticos ingleses me apuntaban en una conversación que tuvimos, decir, bueno, pero ¿dónde está la pobreza de Latinoamérica y Venezuela en la foto? Le dije, señores, si hubiera hecho un ensayo sobre eso, perfectamente, y lo hubiera anunciado así, y aquí no estuviese, ustedes tendrían derecho a preguntarme sobre eso, pero es como si ustedes presentan yo les puse un ejemplo que les irritó, una exposición fotográfica sobre arquitectura inglesa, y yo le pregunto dónde están los hooligans que identifican a este país en todo el mundo. Entonces, bueno, son cosas distintas. Bueno, está bien, es que exactamente son cosas distintas también lo que me están pidiendo, pero para ellos no, uno tenía que estar encasillado como latinoamericano en cierta temática. La fotografía en alguna forma, sobre todo documental, siempre tiende a hacer fuerza en el sentido de testimonio social enfrentado al poder. Yo no sentí que hubiese un perfil lanzado hacia una posición política específica, sino que, bueno, había una cierta amplitud de opiniones, ¿no? Yo había militado en la izquierda hasta el año 84, 85, en el cual, por reflexiones personales, fui pasando a posiciones políticas absolutamente contrarias. Ya en el 93, además, me tocó ir a Cuba a hacer un trabajo publicitario contratado por una publicidad venezolana, que a su vez había sido contratada por Cubanacán. Y a pesar de que fueron dos semanas y media de trabajo en lugares exquisitos, bueno, regresé bastante asqueado de lo que vi, ¿no? De lo que vi, el sentido de la campaña era producir una campaña para el gobierno cubano ofreciendo turismo sexual, porque las modelos y las poses y todo lo que se pedía era eso, pues turismo sexual, para unas campañas en Europa, ¿no? Entonces, eso y varias cosas de las que sucedieron en ese momento, bueno, te van decepcionando tanto en aspectos teóricos como cuando vas viendo lo que sucede en la vida real. Yo creo que tendría sentido coloquios relativos, fíjate, relativos a la fotografía, interactuando con otras disciplinas, no solo artísticas, sino otras disciplinas del pensamiento, ¿no? De historia, la tecnología en el sentido más amplio, no solamente la tecnología de la disciplina, y como historiadores, geógrafos, es decir, porque creo que es la disciplina necesita mucha más reflexión, pero no la reflexión de mirarse el ombligo, qué estamos haciendo, las cámaras, las técnicas, una temática que uno asocia como propiamente latinoamericana, no. Es decir,
debería tener un interés muy abierto donde, claro, también caben y con gran importancia cosas enfocadas en la región, tampoco se está negando eso, pero sin que fuese restrictivo. Tanto es así que entonces más bien lo que han hecho algunos medios van recogiendo lo que sale primero en las redes, porque ante la falta de información veraz o información que se tenga por veraz por parte de la ciudadanía, se termina dando mucho más peso a la información que aparece por las redes. La información que se considera veraz proviene de otra fuente. Pues, también esas fuentes pueden ser manipulables, pueden equivocarse, tienen el riesgo de que no se confronta la información como debería ser un medio profesional. Yo soy comunicador social de adulto, estudié eso y bueno, uno se preocupa también por los pruritos de contrastar fuentes, etcétera, etcétera. Pero resulta que ya al ciudadano en algún momento no le importa, dice, bueno, es que no tengo otra fuente seria de información. Por ejemplo, te voy a dar ejemplos puntuales, que de repente hay un meeting del gobierno y no hay suficiente gente, entonces buscan, nada más se mantiene un ángulo de cámara chiquitico para evitar o se usan materiales de archivos intercalados donde manifestaciones de hace 10 o 12 años que eran masivas se confunden con las actuales, pero más allá de eso no está siendo efectivo porque nadie cree, nadie cree. Entonces, yo me mantengo haciendo trabajos fotográficos y audiovisuales. En este momento en Venezuela es algo difícil adelantar ciertos proyectos por dos razones. Una, más que el financiamiento, que bueno, uno busca siempre ser autogestionado, es porque el tiempo y la energía que te quita el simplemente dedicarte a las cosas para sobrevivir, es bárbaro, es bárbaro. O sea, yo estoy hablando contigo y tengo en mi casa en las últimas 3 semanas ha habido agua 3 o 4 días. O sea, es muy fuerte porque entonces, bueno, hay cosas mínimas de la subsistencia que te terminan invadiendo. Y entonces a mí no me, digo, bueno, ahora tengo que preocuparme por el agua. Es decir, bueno, te desconcentras, pues, ¿no? Te aminora el ritmo de trabajo. Uno de los últimos trabajos fotográficos tenía un carácter político directo. Era un trabajo que terminó siendo fotográfico, habiendo nacido como un proyecto de cine, un guión, una adaptación de El Gran Inquisidor de Dostoyevsky. Me quedé con el proyecto en la mano. Este, Muy poco tiempo después sucedieron unas cosas que prácticamente estaban avisadas en el guión, 2008, 2009, y alguien me insistió, oye, vamos a volver a intentarlo, lo volvimos a intentar, no se dio, y yo en el interín yo había hecho un storyboard en base a fotografías con muñecos, ¿no? Una historia completa, ¿no? Unas 400 fotos. Terminé convirtiendo una serie fotográfica en un cómic con fumeto y todo. Bueno, fíjate, hay una de las cosas en las cuales estoy trabajando ahora, en paralelo, una gran amiga, Diana Vilera, fundó hace 3 años una editorial dedicada exclusivamente a fotografía venezolana, aunque yo creo que eso va a terminar ampliándose a otras áreas que se llama La Cueva. Este, eh, la Cueva, para esa editorial, empezó con una colección dedicada a los premios nacionales de fotografía, una serie de libros, hay uno mío en esa colección, pero ahora se está ampliando a la parte teórica. Van a salir posiblemente comienzo de 2019 cuatro textos, 4 libros dedicados a la reflexión sobre la fotografía, unos muy centrados en la fotografía venezolana, otros no tanto. Y entonces, bueno, ella me invitó también a participar como miembro del consejo editorial. Y bueno, estoy participando también con esa editorial. He empezado cosas de la crisis, está vendiendo más libros en Europa que dentro de Venezuela.